Y no habla de política. ¿Qué les pasa? Bueno, está Saralegui, Gracias. sociólogo, economista, militante peronista, con nosotros acá en La Vuelta Completa. A ver, bueno, a ver, ¿cómo vamos a encarar esto? Quería arrancar un poco, empezar con una mirada por ahí más, más desde lejos de las elecciones en Estados Unidos para después pensar un poco lo que pasa en Argentina y lo que va a pasar la semana que viene en la Argentina, cuando la sala de casación penal federal va a confirmar la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, finalmente dando un paso más en la proscripción de Cristina. Pero empecemos por Estados Unidos, y voy a llegar ahí, vas a ver, tiene un caminito. El martes hubo elecciones en Estados Unidos y hubo una victoria contundente y categórica de la expresión más acabada de la ultraderecha que domina Occidente, que es Donald J. Trump, que vuelve a la Casa Blanca después de haber perdido las elecciones en 2020, después de haber gobernado del 16 al 20, haber perdido las elecciones en 2020, una victoria también contundente contra el Partido Demócrata, y ahora vuelve al gobierno, y esta semana estuvo también en un poco las discusiones políticas alrededor de qué quiere decir la victoria de Donald Trump, y sobre todo me interesa mirarlo desde acá y qué nos puede servir a nosotros para pensar lo que estamos viviendo. Las realidades son recontradisímiles, y siempre hablar de lo que pasa en el imperio norteamericano y qué tiene que ver con nosotros, uno siempre lo hace con distancia, con precauciones. Las comparaciones siempre son odiosas. Pero me gustó mucho lo que dijo al día siguiente de las elecciones, quien fuera probablemente la figura más importante del movimiento populista de izquierda norteamericano de los últimos 10-15 años, que es Bernie Sanders, senador de Vermont, que fue quien hizo la crítica más poderosa, si se quiere, desde una perspectiva de izquierda norteamericana, pero una perspectiva anclada en los sectores populares, sobre lo que había sido la era Obama, digamos, ¿no? Que era la crítica por izquierda, si se quiere, a lo que fue el tiempo de Obama en los Estados Unidos. Y Bernie Sanders dijo una cosa tan sencilla y perfecta que me pareció que era interesante traerla para poder discutirla. Creo que hay una plaquita que tiene el Twitter de Bernie Sanders, está en inglés, pero se los leo. Bernie Sanders dice, traducido, dice con total sencillez para explicar la victoria de Trump en las elecciones: no debería sorprendernos demasiado que un partido demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra de repente que la clase trabajadora lo ha abandonado a él. Mientras los líderes demócratas defienden el statu quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio, y tienen razón. No debería sorprendernos que si el Partido Demócrata abandona a los trabajadores abandonen al Partido Demócrata. ¿Qué está diciendo Bernie Sanders? Está diciendo, frente a una mirada absorta de miradas, algunas más cercanas, más lejanas, que dicen, ¿cómo puede ser que trabajadores pobres norteamericanos, incluso trabajadores inmigrantes ellos, trabajadores de minorías raciales discriminadas, elijan a un candidato que aparentemente, por lo menos visto de lejos, parece ser un candidato que le asigna los males de la sociedad a las minorías raciales, a los inmigrantes, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser? ¿No? Una pregunta que rondó las discusiones norteamericanas esta semana y que también apareció acá. ¿Cómo puede ser que los latinos votan a Trump? Si son los hijos de los inmigrantes, votan a un tipo que quiere deportar a los inmigrantes. Bueno, y Bernie Sanders responde, ojo, porque hay que mirar qué es lo que le está ofreciendo el Partido Demócrata a las grandes masas trabajadoras norteamericanas, a los ciudadanos de a pie norteamericanos, que han visto en los últimos años que sus vidas se han deteriorado. Y entonces no suponer que la gente te va a elegir a vos porque vos suponés que sos quien la representa, ¿no? Bueno,
Eso en la manera, me parece una manera de avanzar en esa primera mirada de Bernie Sanders, para pensarlo en el espacio de la teoría y del pensamiento político. En los últimos años se discutió mucho un concepto de una filósofa norteamericana, Nancy Fraser, que dice, esto que se está terminando, esta época que se está terminando, esta época política que se está terminando con el surgimiento de la ultraderecha, es la época de lo que ella llama el neoliberalismo progresista. No el progresismo, el neoliberalismo progresista. Nancy Fraser en 2009 en una entrevista dice, yo creo que lo que está en crisis es el neoliberalismo progresista y es esto, dice Nancy Fraser, te leo una cita. Neoliberalismo progresista es el término que utilizo para describir el bloque hegemónico que dominó la política en la mayoría de los grandes países capitalistas durante los últimos 20 o 30 años. El símbolo sería el laborismo de Tony Blair en Gran Bretaña, las presidencias de Clinton y Obama en Estados Unidos. Fundamentalmente, fue una alianza peculiar entre el capitalismo financiero, en Estados Unidos representado por Wall Street, Silicon Valley y Hollywood, las grandes fuerzas simbólicas del capital, que se presentan como cosmopolitas, moralmente avanzadas, se llevan bien con el feminismo y con los gays, son supuestamente verdes. Un capitalismo con rostro progresista. Para ello han logrado seducir, para que formen parte de esta alianza, al ala mainstream convencional liberal de los movimientos sociales progresistas. Estos movimientos le proporcionan una coartada para que estas políticas económicas reaccionarias, las neoliberales, parezcan emancipatorias. Esto es el neoliberalismo progresista. Lo que en realidad hizo esta alianza fue empeorar los estándares de vida de 2/3 inferiores de la sociedad. El neoliberalismo con rostro humano. Si uno mira eso, decís, bueno, está bien, eso me explica a Obama, a Kamala Harris. Sí, está bien, un progresismo simbólico, ¿no? Obviamente con banderas importantes y centrales para una vida común en sociedad, que sea respetuosa de las diferencias, que piense en la pluralidad, donde todas las vidas sean dignas de ser vividas, ¿no? Pero, ¿no? Si las grandes mayorías ven sus condiciones de vida materiales deteriorarse año tras año, bueno, eso no va a terminar funcionando. Y la respuesta de la ultraderecha es asociar esos dos problemas, ¿no? Decir, bueno, el problema no es el neoliberalismo, sino el progresismo. El problema es el matrimonio igualitario, no que empeoraron tus condiciones de vida por las políticas neoliberales. El problema son los inmigrantes, ¿no? Y no las políticas económicas que han concentrado la riqueza en más y más manos y que han abandonado a las grandes mayorías, sean de la raza que sean, a su propia suerte. Este es el problema del primer mundo. Es el problema de los norteamericanos, los franceses, los alemanes, ¿no? Los canadienses, los españoles. No es nuestro problema, no fue nuestro problema. Porque mientras en Occidente, en el norte global, gobernaba el neoliberalismo progresista, en América Latina, sobre todo en América del Sur, no existía el neoliberalismo progresista, había otra cosa. Hubo, durante esa época, durante los tempranos 2000, en América Latina, otra cosa, que fueron los gobiernos nacionales y populares, que eran progresistas y populares. Era un progresismo antineoliberal, que desafiaba, que era una política que permitía hacer una política, por ejemplo, abierta con las inmigraciones y a la vez donde mejorar el salario de los trabajadores. Donde podía haber matrimonio igualitario, ¿no? Donde podía haber ley de identidad de género, donde podía haber políticas feministas, pero feministas populares. Donde además los trabajadores adquirían derechos, donde el acceso a la vivienda, donde el acceso al trabajo, donde el acceso a nuevos derechos eran para todos y todas. Por ende, ese problema no era el nuestro. ¿Qué pasó en nuestro continente? ¿Cuál fue la respuesta del bloque de poder dominante a esta amalgama que en la Argentina se llamó kirchnerismo o peronismo? Que fue la solución al problema de época, ¿no? Al problema del neoliberalismo. La respuesta fue una revancha persecutoria que buscó perseguir a los líderes populares de esos movimientos. Y ahí es donde conecto, porque si uno escucha la descripción que acabo de hacer del neoliberalismo progresista, lo charlábamos con Víctor recién fuera de aire, se parece bastante a una descripción del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Donde vos sí tenías todas las banderas correctas, ¿no? Pero los trabajadores no llegaban a fin de mes. Fin. Las banderas terminan teniendo que pagar los platos de que la gente no llega a fin de mes. Y el feminismo termina siendo locamente, en la mirada de la ultraderecha, responsable porque la gente no tiene para comer. Mentira. Eran las políticas económicas. Y ahí está la persecución a Cristina, ¿no? Cristina lo dijo también. ¿Por qué digo esto? Porque la semana que viene, el miércoles 13, creo que cae, se va a conocer la sentencia de segunda instancia ya,
Es decir, quien revisa la condena a Cristina del 6 de diciembre de 2022, que la condenó a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, es decir, la prohibición de que Cristina vuelva a ser presidenta, diputada, senadora por el resto de su vida, perpetua, la proscripción de Cristina, finalmente. La Cámara de Casación le va a confirmar la condena. Lo supimos, creo que hay una foto, desde el 1 de octubre de este año, ¿no? La primera foto creo que andaba por ahí, La Nación anticipó el fallo. Dijo, Hornos, Borinsky, Barreta Benia, causa y vialidad. La justicia confirmará. No hay hipotético siquiera, ¿no? La Nación te avisa. La justicia va a confirmar la condena a 6 años de prisión contra Cristina Kirchner. Ahí decía La Nación, no sabemos cuándo va a suceder. Estamos viendo, ahora está la marcha universitaria, están viendo, Milei en un acto dijo, jueces hagan su trabajo, condenen a Cristina. Pero estaba ahí, viste, la fecha, no se sabía. Un par de días después, si está la siguiente foto, que creo es el tuit de Guado de Pedro, el 7 de octubre, creo que fue, el 3 de octubre creo, un par de días después, empieza a aparecer la postulación de Cristina para presidir el Partido Justicialista. Esto es un jueves. Un jueves, el jueves 3 de octubre, ahí va, empieza a aparecer la propuesta de que Cristina presida el Partido Justicialista. Aparentemente los jueces el jueves hablaron, convocaron una audiencia para el lunes siguiente, vamos a la siguiente placa, y dijeron, bueno, si Cristina va a presidir el Partido Justicialista, ya tenemos fecha. El jueves Cristina se postuló para presidir el PJ, el lunes se juntó la Cámara de Casación y dijeron, el 13 de noviembre vamos a dictar el fallo que ya tenemos escrito, que ya lo avisamos en la 4 Nación. días antes de lo que iba a ser la elección en el PJ Nacional. 4 días antes de la fecha en la cual Cristina, o por competencia o por proclamación, iba a ser presidente del Partido Justicialista, porque iba a ser, es hoy ya lo es. presidente del Partido Justicialista. Como siempre, empatando los procesos político-electorales donde Cristina aparece como protagonista con las causas judiciales. Y entonces, el miércoles que viene vamos a tener la confirmación de la causa vialidad que la va a proscribir a Cristina. Y me interesa pensar qué tiene que ver esto con el drama de la época, ¿no? Recién hablábamos por teléfono con Jorge Alemán que dice la ultraderecha parece imparable, el capitalismo parece imparable y las fuerzas progresistas no le encuentran la vuelta. En parte no le encuentran la vuelta porque la proscripción parece haber triunfado por momentos en la Argentina. La hemos casi naturalizado. La persecución contra Evo Morales, la persecución contra Rafael Correa, la persecución contra Lula, que le encontró la vuelta y logró derrotarla, ¿no? Por inteligencia, por astucia, por algo de suerte. Y la proscripción de Cristina, que sigue avanzando a paso firme. Y la proscripción de Cristina y la persecución contra Cristina también es causa del gobierno de mierda que hicimos, ¿no? Que fue incapaz de enfrentarse a los poderes concentrados. Cristina lo tenía clarísimo. Mira, creo que tenemos... hay 2 videitos de Cristina, pero para ahorrar en tiempo, porque sé que estoy medio apretado y ya Diego Mayo me va a empezar a bardear. Tenemos el segundo video que te mandé, Diego, el que tiene fondo celeste, Néstor. Cristina hablando en 2020, estamos saliendo de la pandemia, ese famoso discurso donde Cristina dice, la Argentina va a crecer, pero que no se la lleven 4 vivos. Cristina ahí habla sobre la persecución. Y es casi perfecto para diagramar lo que está en juego en la Argentina hoy. No nos pueden parar, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Porque, ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Pero bueno, por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Lo hemos dicho muchas veces acá, pero la persecución a Cristina, la proscripción de Cristina, que finalmente
es cercenarle a la Argentina a elegir sus propios liderazgos, cercenarle a un pueblo, a un país, a elegir quién quiere que lo lidere, ha sido el mecanismo exitoso que han encontrado los poderes concentrados de la Argentina, los sectores privilegiados de la Argentina, para impedir el despliegue de un proyecto progresista y popular. Y entonces, la semana que viene, me parece que es un momento importante para estar con Cristina. A mí me parece que si uno mira hacia adelante, el peronismo tiene como dos caminos, ¿no? Un camino es el de naturalizar la proscripción de Cristina. Naturalizarla. Bueno, ya está. A Cristina la persiguieron, la condenaron, ya está, listo, no va a poder ser, habrá que buscar otra cosa. Qué triste, Cristina es inocente, pero bueno. Y listo, no se puede, ya está, tiramos la toalla y busquemos otra cosa. Es un camino. Ese camino va a traer malos resultados. Porque es como bien dice Cristina, no es contra ella, es el disciplinamiento de la política. La Argentina empezó a caer en una espiral de bosta cuando empezaron a perseguir a Cristina. El salario de los trabajadores cae mientras la persecución a Cristina sube. Es casi una relación perfecta, inversamente proporcional. Más la persiguen a Cristina, peor está la gente. Y entonces el peronismo tiene que encontrarse enfrentando ese problema. Si no es naturalizar la proscripción, lo voy a decir de forma hegeliana. Hay que internalizar la proscripción. Decía Marechal en Megafón, esa novela preciosa del año 70, Marechal le hace decir a un personaje que es él, que conversa con Megafón en su casa, en las primeras páginas del libro. Dice Marechal en el libro como que desde 1955, desde el golpe a Perón, la Argentina vive como en una irrealidad. Pero mira lo que dice, desde 1955 no solo tuvo nuestro país al gobernante depuesto, sino también al profesor depuesto, al militar depuesto, al cura depuesto, y tal es mi caso, al poeta depuesto. ¿Qué decía Marechal? Depusieron a Perón, me depusieron a mí también. Y entonces la Argentina no va a encontrarse de vuelta en la realidad hasta que no logremos todos entender que es contra mí también. Es contra mí también la deposición de Perón. El golpe contra Perón fue un golpe contra mí, que era poeta, decía Marechal, pero contra todos. Y lo mismo pasa con la proscripción de Cristina. Lo mismo pasa por la proscripción de Cristina. Yo me siento proscripto. Y el peronismo tiene que sentirse proscripto por la proscripción de Cristina. Y si no, es un efecto disciplinador. Y ese efecto disciplinador tiene mucho que ver con lo que votan los diputados y las diputadas en sus bancas. Que es parte de los motivos por los cuales Cristina dice que ella quiere presidir el Partido Justicialista. ¿Para qué? Para que haya dirigentes valientes. Mira, en Avellaneda, y cerramos con esto. Estuvo Cristina en Avellaneda el martes, reunida con industriales. Y en un momento ella dice, mira, es precioso, pero ¿por qué va a estar al frente, quiere estar al frente del Partido Justicialista? Nadie puede defender lo que siente lejano y ajeno. Está diciendo que hay que repensar la salud, la educación pública y el Estado porque la gente tiene que volver a hacerle carne. Creo que esto requiere una actitud caliente por parte de todos, pero fundamentalmente también de los dirigentes políticos, sin lugar a dudas. Dirigentes que se parezcan y además que se comprometan a ser sentados en una banca o en una intendencia o donde les toque estar sentados por el voto popular, tienen que comprometerse con lo que se comprometieron con la gente en las campañas. Y eso también fue lo que me motivó a decidir el Partido Justicialista. Necesitamos que el peronismo sea algo más que recitar a Perón, a Evita, a Néstor y a Cristina. Necesitamos volver a repensar el país, a repensar cómo hacemos las cosas, porque las podemos hacer mejor, las podemos hacer mejor, la gente quiere que las hagamos mejor, la gente necesita que las hagamos mejor. Cristina dice, al peronismo le falta valentía. Bueno, la semana que viene va a haber un paso más en la proscripción de Cristina. Y nos invito a pensar que ese paso más en la proscripción de Cristina es la proscripción de todos nosotros. Y hasta que la Argentina no internalice esa proscripción, no entienda que es contra todos y todas, vamos a seguir dando vueltas en una calecita para la cual no le encontramos salida. Así que ya sabemos cómo va a fallar la asistencia. Ya sabemos que va a ser un paso más en la proscripción de Cristina. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros. Yo por eso a Cristina la quiero candidata siempre. Porque uno quiere de candidatos a los que están proscriptos. Precisamente porque a Cristina la proscriben, es que queremos que Cristina sea candidata siempre. Bueno, nada, eso. La semana que viene será una semana de proscripción y persecución política. Afrontémoslo con toda la seriedad y el compromiso que requiere el momento.
19:07 minutos, 22 grados 2 décimas. Enseguida regresamos. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 Somos Radio.